¿Se han dado cuenta que cada vez hace más calor? Cada vez hace más calor o más frío en otros lugares, que se están derritiendo los polos, que luego se van a inundar ciertas zonas que actualmente son habitadas por el ser humano. El cambio climático que tanto nos está afectando. ¿Y sabían que hay datos que dicen que esto es solo una idea de conspiración como las muchas otras que hay, y que verdaderamente no está pasando nada con el cambio climático, sino, o bueno, sí está pasando, pero que es algo forzado para lograr ciertos intereses de ciertos grupos? También se hablan de que las vacunas realmente son creadas y que hay muchas cosas ocultas tras estas vacunas, sobre todo las del COVID-19 que nos vacunaron un montón. Pues se cree que estas vacunas en realidad fueron diseñadas para el control de la población y que nos van tal vez a modificar la genética. Bueno, todos estos temas que nos generan curiosidad y misterio se están hablando en diferentes redes sociales, en diferentes plataformas, y hay quienes consideran que en realidad esto es para generar morbo, para que más gente vea los contenidos que están haciendo o que estamos haciendo, porque yo también estoy tomando estas ideas para hacer este podcast. Pero ¿qué pensarías tú si verdaderamente, más allá de la Antártida, que también se habla de esta otra teoría, hay tierras desconocidas y ahí verdaderamente está el control de la población? Se cree que hay una civilización sumamente desarrollada y que es quien tiene el control de lo que creemos que conocemos, y que la realidad que nos ha sido entregada o lo que creemos que sabemos realmente no es como nos los han contado. También se habla de otras ideas que yo digo, bueno, para vivir en esta actualidad y con tanta información, verdaderamente pudiéramos considerar que la Tierra es plana y no redonda, o alguna otra teoría de conspiración podría decir que la Tierra es cuadrada. ¿Y qué pensaríamos nosotros de todas estas ideas que nos hacen pensar constantemente? ¿Qué pasaría si verdaderamente el cambio climático es un invento? ¿Qué pasaría si las vacunas en realidad es una estrategia política de quienes verdaderamente controlan este planeta? La verdad y la mentira siempre nos ha acompañado, pero distinguir sobre lo que es verdad y es mentira es lo que nos mantiene en este diálogo filosófico. También se cree que hay rutas aéreas que hablan de que si esas rutas siguieran la lógica de un planeta redondo, entonces harían trazos mucho más directos y no en un solo sentido, que se cree que los aviones tienen rutas establecidas de una manera que van en contra de la lógica. Bueno, pero lo cierto es que hay bases científicas que explican que en realidad todo esto es una mentira y que verdaderamente los aviones sí vuelan en rutas que corresponden, pero nosotros vemos o imaginamos el planeta de cierta forma, pero los expertos pues lo utilizan de una manera distinta. Todas estas ideas de conspiración nos hacen pensar y nos mantienen en la curiosidad y el misterio, y en una búsqueda constante por saber que lo que estamos viviendo es verdad o es mentira. Y ahí es donde entra este podcast a hacer de lo suyo, porque les quiero contar una historia que fascinante, que me gusta mucho, la alegoría del mito de la caverna, o el mito de la caverna, que hablaba justamente de esto. Imagínense unas personas que desde que nacieron fueron encadenadas en una caverna, en una cueva, y en esa cueva ellos veían hacia la pared, como esta pared que tengo acá. Estaban las personas encadenadas aquí, volteando hacia allá, que era la pared. Había un fuego detrás de ellos
y por allá, por la fuera de la caverna, pasaban objetos y ellos lo que veían era la sombra reflejada en la pared. Y ellos, seres encadenados, consideraban que esa era la verdad y que eso que estaban viendo pues era lo único que conocían, encerrados en esa caverna, y pues para ellos la representación de la verdad eran las sombras. De repente uno de los prisioneros es liberado y sale a contemplar la verdad más allá de la caverna, y se cree que los ojos le dolían porque no podía ver la luz del sol. El sol representa en este caso para Platón la verdad, que cuando la verdad se muestra ante tus ojos, tal vez es dolorosa y te cuesta trabajo verla, pero una vez que la ves, quieres compartir la verdad. Entonces el prisionero regresa a la caverna, intenta explicarles a los que todavía están encerrados que lo que ellos perciben como verdad en realidad no es la verdad, sino son las sombras del mundo real. Y por más que logra explicarles lo que él pudo contemplar, pues simplemente los prisioneros no le creen. ¿Por qué? Porque ni siquiera logran imaginarlo. Entonces esto me hace pensar que estos prisioneros, al no haber contemplado nunca la verdad, pues su pensamiento nunca tendrá un verdadero acercamiento con la realidad. Entonces me hace pensar, en consecuencia, de qué tal si nosotros en realidad estamos viviendo la caverna y que la verdad es estas ideas de conspiración que nos inundan en las redes y que creemos ignorantemente que las redes manejan la verdad. Pero qué tal si las redes realmente son controladas por quienes dominan al mundo. Entonces tendríamos una nueva idea de conspiración. ¿Qué pasaría si nosotros, que creemos que sabemos porque estamos informados con el internet, pues en realidad es una mentira y somos nosotros quienes estamos viendo el reflejo en la pared? ¿Ustedes qué piensan sobre estas ideas de conspiración? ¿Les sirve el mito de la caverna para reflexionar acerca de lo que creemos que es la verdad? ¿O la verdad es como tú la percibes y vivimos en el mundo real? Y esta alegoría nos ayuda a pensar en muchísimas cosas, como la existencia de Dios. ¿Existe Dios o no existe Dios? Y si existe Dios, ¿cuál es el mundo real? ¿Este es el mundo real en el que vivimos? ¿O el mundo real en realidad es cuando vayamos con Dios? ¿O no existe Dios? Este es el mundo real y lo único que necesitamos es acercarnos con el conocimiento. Y entonces este juego de ideas sobre la búsqueda de la verdad, sobre estas ideas de que si nos vacunaron para controlarnos, para ponernos un chip, sobre el cambio climático, en verdad no es otra cosa sino que una forma de controlarnos, y seguimos siendo esclavos de esa verdad. O bueno, hay quienes por la ignorancia que manejamos en el mundo real y que aún estando libres queremos seguir pensando como en la caverna y nos resistimos a abrir los ojos y nos engañan con cualquier sombra que nos van pues pasando por delante del fuego y que nosotros lo vemos como una sombra y queremos interpretar esa verdad. ¿Por qué necesitas que alguien te dé estos temas sobre la existencia de los extraterrestres, que no existen, que sí existen, cuando tú puedes ser buscador de tu propia verdad, cuando tú puedes ser liberado de la caverna y descubrir el mundo? Y es aquí donde yo descubro por qué la gente tiene miedo a filosofar, por qué la gente tiene miedo a pensar. Si nuestro cerebro fue diseñado para reflexionar, ¿por qué en algún momento dejamos de hacerlo? Y esto encaja perfectamente en las ideas de conspiración, porque cualquiera va a venir a mostrarnos las sombras como quiere y le conviene que se conozca su verdad. Pero aquí lo importante es que cada uno sea capaz de buscarse en sí mismo, de buscar la sabiduría y bueno, dejar de que estas ideas curiosas y misteriosas por lo menos lleguen a ser cuestionadas y reflexionadas por cada uno de nosotros. Pero generalmente estamos acostumbrados en la cultura que vivimos a que nos den todo digerido. Y antes, cuando la televisión tenía el control,
pues podría ser que las personas que estaban detrás de estos medios de comunicación en realidad no comunicaban y nos mostraban las sombras como necesitaban que nosotros como esclavos las miráramos. ¿De quién depende dejar de ser esclavo? Pues de cada uno. De cada uno de nosotros. El conocimiento es universal y nos pertenece a todos, así que cualquiera de nosotros puede interrogar, cuestionar y salirse de la caverna cuando quiera. Yo te invito a que salgas de la caverna, cuestiones, observas, aunque te duelan los ojos, te enfrentes a la realidad y la cuestiones, la preguntes, hagas preguntas, generes debates, generes encuentros donde te permitan volverte a encontrar con tu naturaleza de ser pensante. Y cuando eso suceda, pues estamos filosofando perfectamente y dejamos de ser tontos. Acuérdense, el podcast está dirigido a todos nosotros que no sabemos, pero que nos reunimos a comprender un poquito más y acercarnos un poquito más a la posible verdad. No hay una verdad absoluta, no podemos saber si esto es verdad o no es verdad. Desde aquí, desde atrás del micrófono, yo cuestiono, pongo temas sobre la mesa con la única intención de que ustedes se pongan a filosofar conmigo o se pongan a filosofar solos y traigamos a nuestra realidad estos conceptos que creemos que son muy difíciles de entender, porque un filósofo necesita palabras para poner su pensamiento en entendimiento. Pero cuando manejamos un lenguaje muy difícil, pues entonces decimos, eso no es para mí, qué aburrido estar hablando con alguien que no le entiendo nada. En pocas palabras, podemos explicar lo mismo y generar un entendimiento colectivo mucho más fácil. Ustedes no le tengan miedo a la palabra filosofía, no le tengan miedo a la verdad, porque la verdad no existe como tal. La verdad es la única que tú puedes crear. Y hace algunos días un amigo me decía, pero ¿para qué pensamos tanto? ¿Para qué pensamos tanto? Nos vamos a volver locos. Yo soy muy feliz sin pensar. Y la pregunta es, ¿realmente eres feliz? Y entonces me puse a reflexionar al respecto de lo que me estaba diciendo y dije, ¿para qué estudiar filosofía si soy feliz sin pensar? Bueno, preguntemos, ¿cómo sabes que eres feliz? Entonces preguntamos y nos acercamos a la filosofía. No la podemos negar. Que no queramos pensar y no queremos aceptarla no significa que no estemos pensando. Solo lo estamos haciendo de una manera cómoda, muy reducida y muy elemental para cuestiones básicas. Pero entonces me puse a pensar y dije, bueno, tiene un grado de razón, posiblemente. A mí me sirve saber cómo funciona el ser humano para entenderlo, aunque siga eligiendo ser como soy, pero con un conocimiento propio sobre mí mismo. Es decir, conócete a ti mismo, conoce cómo funciona y eliges. Por ejemplo, si un ser malvado, que generalmente así sucede, un ser malvado conoce el funcionamiento perfecto de sus víctimas. Es decir, ok, soy un asesino serial, entonces tengo que estudiar cómo se comportan, a dónde van, a qué hora entran, a qué hora salen, cómo se viste, qué le gusta, qué no le gusta. Y aún así, un asesino serial elige con conciencia de cómo hacer que sus evidencias queden lo más ocultas posible, pero es desde el conocimiento de la funcionalidad de las cosas. Con la filosofía sería lo mismo. Si yo conozco cómo funcionan los seres humanos, me conozco más a mí y sé cómo reaccionar ante ellos. Entonces, aquí es donde yo llegaría a la conclusión de que entre más sepa que el ser humano se ha cuestionado este tipo de cosas a través de los años y entre más pensamientos y autores conozca, pues va a ser más fácil para mí interpretar mi propia realidad, aunque yo siga eligiendo ser malo, o tal vez elijo ser una persona justa. Tal vez me gusta el ideal de la república platónica
o me gusta el contrato social de Rousseau, donde habla de una sociedad armónica a través de contratos y acuerdos que tomamos para vivir mejor, o me pongo a pensar como Maquiavelo, donde él dice y asegura que todos los seres humanos queremos el poder y que el príncipe debe cuidarse de cualquier ser humano o de cualquier persona de su reino, porque cualquiera de ellos querrá ocupar su lugar. Por eso Maquiavelo ha sido considerado como una persona malvada y perversa, pero en realidad tiene un trasfondo muy, muy interesante, donde nos enseña que los seres humanos somos capaces de cualquier cosa. Entonces, conócelos y decide. Pero si no te conoces, si no conoces cómo funcionan los demás seres humanos con quien de todas maneras vas a convivir, entonces alguien te va a controlar. Alguien va a poner el fuego, va a pasar objetos y va a decidir qué quiere que tú pienses. Así que está muy fácil. Salte de la caverna o quédate en la caverna, pero no intentes que vas a mejorar o que vas a encontrar una verdad donde ni siquiera eres capaz de buscar tu propia libertad, tu propio pensamiento. Y bueno, pues quédate viviendo en la caverna, y quédate viviendo en la caverna y sigue pensando como piensas, y entonces pues solo existe o vive, porque hay quienes ni siquiera viven, solo existen. Así que dejo sobre la mesa esta hermosa alegoría que me gusta un montón para reflexionar: el mito de la caverna, donde se juzga la verdad, la mentira, y los invito a que se salgan de la caverna. Yo intento salir constantemente de la caverna y te invito a ti a que sigas este podcast y salgamos de la caverna con cada episodio y nos pongamos a reflexionar. No importa si llegamos a la verdad o no. Aquí lo que importa, como decía el buen Sócrates, que generemos un diálogo permanente y constante que nos ayude a hacer que este cerebrito esté haciendo su función, pensar. Los invito a que nos sigan en este podcast, activen la campanita para que cada vez que tengamos contenido para ustedes les llegue de manera inmediata. Esto es Filosofía para Tontos.